Bienvenidos un domingo más a El Lugar Correcto, el podcast en donde se utiliza la neurociencia y la psicología basada en la premisa de que el lugar correcto, no importa en dónde estés físicamente, mentalmente o emocionalmente, siempre va a estar dentro de ti. Y que muchas veces lo único que se necesita es el adoptar un nuevo hábito, desarrollar algunas herramientas que te ayuden a tomar la responsabilidad absoluta sobre tu bienestar. Y es precisamente lo que hacemos en este espacio. Mi nombre es Cintia Luna, soy la host de este podcast y el día de hoy te tengo un episodio que he visto que se ha vuelto bastante popular este tema dentro del campo cibernético. El día de hoy vamos a hablar sobre el narcisismo. Y he visto que muchas personas han adoptado el rol de psicólogos clínicos, diagnosticando ya sea a mamás, a papás, a amigos, a familiares o a exnovios que no les dieron lo que tanto querían como narcisistas. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este episodio. Vamos a hablar sobre los mitos y las realidades del narcisismo, así como las diferentes dimensiones que existen dentro de él y por qué es algo tan complejo. Y al final del episodio vamos a hablar sobre el tratamiento, porque aunque usted no lo crea, los narcisistas también sufren, también sufrimos, porque si es que estoy haciendo esto y estoy buscando el aplauso y pedirles que se suscriban, probablemente tenga un alto grado de narcisismo, pero sufrimos juntos. Quédate al final de este episodio como para poder discernir si eres narcisista o no, y si no lo has hecho aún, asegúrate de seguirnos en este canal o en Instagram en @el.lugarcorrecto, donde vas a tener la oportunidad de mandarnos un mensaje directo con tu pregunta que estaremos súper contentos de contestar. Pero sin más que decir, vamos a empezar. Todos conocemos esta leyenda de la mitología griega de un individuo llamado Narciso que se murió por ver su reflejo en el agua. Pero eso, señores y señoras, es una mentira, porque yo lo maté para poder ver el mío. No es cierto. Esta es la leyenda en la que se basa toda la premisa sobre este rasgo de personalidad, de la obsesión con ver nuestro reflejo y la obsesión con nuestra imagen y nuestros logros. Y así es como se empezó a desarrollar el tema el narcisismo. Para poder empezar en este tema tenemos que entender que el narcisismo es un rasgo de personalidad, así como hablamos de la hipersensibilidad, que también era un rasgo de personalidad. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo vayas a ver, está uno que otro episodio más abajo que este. El narcisismo igualmente es un rasgo de personalidad. Sin embargo, como en todo, hay un espectro. Y dentro de este espectro puede que haya una variabilidad grande y una persona teniendo un alto grado de narcisismo pueda ser diagnosticada con algo que se le conoce como trastorno de personalidad narcisista. Yo tengo la creencia de que todas las personas que tenemos una individualidad y hemos desarrollado una identidad y nos encontramos dentro del mundo y esta sociedad y de este plano, tenemos cierto grado de narcisismo. Si no, no estaríamos buscando el aplauso o teniendo el enfoque a la recompensa, pero es muy importante discernir dentro de todas las dimensiones de este complejo tema cuándo se vuelve un trastorno y cuándo simplemente es un rasgo de nuestra personalidad que nos ayuda a generar el bien en lugar de el mal. Y aquí es en donde entramos a las dos dimensiones diferentes dentro del narcisismo. Cuando hablamos del narcisismo, creo que se puede resumir a la idea tan sensible y tan fácil de entender que es que cuando hablamos de un trastorno de personalidad narcisista, a lo que nos referimos es que hay una jerarquía. Hay alguien que está arriba y hay alguien que está abajo, y siempre hay alguien que domina y hay alguien que suprime. Hay dos dimensiones principales cuando hablamos de trastorno de personalidad narcisista. El primero es el narcisismo grandioso. Se caracteriza por la arrogancia y por la seguridad en uno mismo, mientras que el narcisismo vulnerable se caracteriza por un autoestima bajo. Sin embargo, los dos actúan con cierto grado de arrogancia y uno se siente inferior a los demás y el otro se siente superior a los demás. Y es por eso que es bastante complejo discernir cuando realmente alguien tiene un trastorno de personalidad narcisista, porque
las conductas de estas dos dimensiones son completamente diferentes. Para poder un poquito terminar con esa confusión, vamos a hablar sobre los factores y las características que se le adjudican a cada uno de estas dos dimensiones. Las investigaciones han avanzado mucho desde el 2019 porque ya se ha podido estudiar el narcisismo. Antes era algo que nos costaba muchísimo trabajo estudiar porque se veía como un tema abstracto y difícil de discernir, sobre todo si no contábamos con los cuestionarios ni con las habilidades de ver fotos de tu cerebro y cómo se oxigena tu cerebro en tiempo real. Pero ese tema se ha desarrollado muchísimo y podemos discernir qué es lo que conlleva cuando uno desarrolla un trastorno de personalidad narcisismo. Uno de los factores centrales del narcisismo es el antagonismo. Este incluye los rasgos de arrogancia, insensibilidad, el engañar a las personas con mucha facilidad y tener esta sensación de que tienes derecho sobre los demás porque tú eres una persona especial y que eso te da el derecho de explotar a la gente. Este factor de antagonismo se caracteriza mucho por una gran dosis de tener cinismo, y este es un factor, esta característica de antagonismo que incluye todos estos rasgos, es un factor central del narcisismo grandioso, mucho más que el vulnerable, porque el narcisismo grandioso antagonista tiene esta hostilidad, se podría decir, y desprecio hacia los demás y la tendencia a manipular las situaciones para poder controlar a los demás. El segundo rasgo o característica principal del narcisismo es que se le conoce como extraversión o esta sensación de grandiosidad. Este rasgo y esta característica es el que incluye la asertividad, el liderazgo, la alta autoestima, la orientación a la acción, el planificar para tomar acción y el enfoque a la recompensa, el estarnos fijando muchísimo en qué vamos a obtener de una situación y el enfoque a el qué voy a ganar de esta situación. Se dice que muchos atletas de alto rendimiento tienen un alto grado de narcisismo porque siempre están buscando el aplauso, ser mejores y ser mejores y ser mejores y quieren ganar. Son las personas que quieren competir para ganar. Y no estoy diciendo que en su totalidad el narcisismo sea algo malo. Como ya lo dijimos antes, es un rasgo de personalidad que muchas personas que vivimos dentro del mundo y en esta sociedad necesitamos para lograr cosas. Sobre todo las personas que tienen un impulso muy grande y como un drive, que se le conoce como esta motivación de conseguir resultados, concretar cosas. Pero es importante entender la diferencia entre ya cuando se vuelve un problema. La extroversión y la grandiosidad es un factor exclusivo del narcisismo grandioso y realmente se caracteriza porque son aquellas personas que buscan la admiración, buscan el aplauso, buscan la atención con tal de que sentirse superior a todos los demás. Estas personas normalmente son súper seguras de sí mismas y esto es un rasgo que es realmente desarrollado por adaptarse a la sociedad y no causa tantos problemas interpersonales para el individuo porque realmente solamente es este rasgo que quiere lograr cosas y solo está enfocado en la recompensa y probablemente en las relaciones interpersonales eso no sea tanto el problema. Sin embargo, otro de los rasgos principales dentro de estas dimensiones es el neuroticismo. Y este es realmente una característica más del narcisismo vulnerable porque este incluye una autoestima frágil. Una persona que es constantemente muy negativa, no se puede regular sus emociones, parece que no está en control porque no acepta bien la crítica, entonces cuando tú le dices algo en el que lo estás criticando para él es para toda su persona y se desmorona. Y este factor es súper exclusivo del narcisismo vulnerable y describe esta tendencia a sentirse inseguridad ante una persona que tiene más dinero o que es más bonita, ¿no? Y una angustia psicológica. Este factor y esta característica sí genera muchísimos problemas en relaciones interpersonales porque las personas que sufren de narcisismo, de trastorno de personalidad narcisista y tienen este narcisismo vulnerable son aquellas que intentan hacer comentarios denigrantes y que normalmente se confunden mucho porque son personas que quieren tu validación
entonces te van a tratar bien y hasta te van a dar regalos y te van a hacer creer que son tus amigos, pero cuando les llamas y tienes un problema, esto se me ve bien, no, la verdad eso se te ve muy mal, te ves gorda en eso y ten cuidado con esto. Y entonces es difícil discernir porque normalmente son personas que pueden parecer carismáticas y pueden presentarse seguras de sí mismas y dentro de esta relación interpersonal que tenemos hacen cosas que yo les llamo bullies. Yo les llamo bullies porque pareciera que son tus amigos, pero te dicen cosas que dices, oye, eso yo nunca se lo diría ni a mi peor enemigo. Sin embargo, esta persona me lo dice tan campante y tan segura como si fuera mi amiga. Pero realmente esto viene de una fragilidad emocional inmensa y de compararse y siempre, ok, si yo me siento mal conmigo misma, entonces voy a hacer que la otra persona allá arriba se sienta igual de mal. Y son esas personas que te quieren así jalar al piso con ellos. Si yo estoy en el piso, yo jalo a los demás y los llevo conmigo. Pero creo que todavía no está muy poco claro porque a mí también me confundió un poquito este tema entre, surge la pregunta de, ¿qué es el autoestima saludable y qué es narcisismo? O si es que se puede decir en otras palabras, ¿qué es el narcisismo saludable? ¿Dónde está la brecha y dónde se marca esta diferencia? Primero que nada quiero aclarar que el narcisismo no es sinónimo de autoestima. El autoestima es la recopilación de todos tus logros y es la foto mental que tú tienes de ti mismo dentro de tu cabeza. Y el tener una autoestima alta no es sinónimo de narcisismo. Aunque a veces puede que estén relacionados porque como se dan cuenta, los rasgos que acabo de mencionar también son de una persona que tiene una autoestima muy alto. Pero hay una diferencia muy grande entre una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista y un autoestima sano, o en otras palabras, un narcisismo saludable. ¿Y esto cuál es? El que tiene un trastorno de personalidad narcisista hace daño, mientras que la otra persona impulsa a los demás para que se sientan igual de grandiosos, igual y con el alto autoestima. Entonces son estas personas que, yo estoy aquí, pero vente conmigo, ¿no? Y esa es la diferencia principal entre estas. Pero ¿qué nos dicen las investigaciones? Sí hay una correlación entre un autoestima alto y el narcisismo grandioso. Un estudio que se condujo en el 2019 concretó que la correlación es muy alta entre las personas que tienen un narcisismo grandioso y una autoestima muy alto, pero no es suficiente como para poder decir que son la misma cosa o que uno es sinónimo de otro. La diferencia es que el autoestima, como ya lo mencioné antes, tiene como objetivo elevar a los demás y está realmente caracterizado por tener estilo interpersonal de relacionarse muy extrovertido. Son esas personas que siempre quieren hacer sentir bien a los demás porque ellos se sienten muy bien consigo mismos y pueden realmente compartir esta sensación de seguridad en uno mismo a los demás para que los otros también confíen en sí mismos. Son asertivos y ellos están orientados por el enfoque de generar el bien. Mientras que, por ejemplo, el narcisismo grandioso está relacionado con la agresión, la frialdad interpersonal. Son estas personas que no pueden sentir empatía por el sufrimiento de las otras personas y tienen comportamientos antisociales. Como ya lo mencioné, son aquellos que hacen daño, son aquellos que hacen esos comentarios de te ves gordo o inventan un chisme para hacerte sentir mal y tienen estos rasgos que causan problemas dentro de las relaciones. Manipulan, intentan controlar, mienten, ¿no? Los estudios sí muestran que los niveles altos de autoestima y el narcisismo grandioso, aunque puedan estar relacionados, no son sinónimos de uno ni del otro. Incluso uno que se publicó en el 2019, y esto es un poquito más importante como para decirlo de manera muy sencilla, investigaron que mientras más subía el porcentaje, el puntaje de narcisismo grandioso en una persona, el autoestima se debilitaba. Y eso fue crucial como para poder encontrar y poder discernir entre, antes se creía que una persona narcisista, al principio lo comenté, una persona que se considera bonita, que se considera linda, que se considera exitosa, era una persona automáticamente narcisista, y que elogiar a uno mismo y el celebrar a uno mismo era sinónimo de narcisismo. Sin embargo, las investigaciones últimamente han encontrado que ya hay una diferencia entre el autoestima sano y el narcisismo grandioso, y que mientras uno tenga un puntaje más alto de narcisismo grandioso, uno tiene un puntaje más bajo de autoestima. Es decir, que viene de una autoestima bajo el tener que inflarnos tan alto y el tener estas conductas que son agresivas y frías
ante las otras personas. Y creo que ahí es un buen momento para entender y explicar el qué motiva el comportamiento narcisista. Como en todo, siempre explico que para que una persona se comporte de cierta manera tiene que haber una razón biológica, psicológica y social. Tiene que haber cambios dentro del entorno para que una persona tenga un comportamiento y tiene que tener cierta genética, estarse desarrollando en cierto entorno, ¿no? Y aquí no es diferente. Se han encontrado que en la función cerebral de una persona que tiene narcisismo grandioso, las regiones de empatía y las regiones de regulación emocional tienen un poquito una distorsión, es decir, que no regulan también sus emociones y no son tan empáticos con los demás, y que sí hay cierta predisposición genética a tener un trastorno de personalidad narcisista si tus padres o si tus abuelos o si toda tu familia tiene ese rasgo y desarrolla ese rasgo de personalidad. Desde el punto de vista psicológico hay bastantes teorías que se dice que es por elevar a tus hijos demasiado cuando los hijos son únicos y es mi hijo hace todo bien, y celebrar a tu hijo, sí, claro, es muy importante, pero cuando se sobrecelebra al hijo y el hijo todo lo hace bien, el decir cuando a lo mejor fracasa en algún lugar, en lugar de decir bueno, mañana es un nuevo día y lo podemos volver a intentar, el tomar la avenida de decir es que todos los demás eran malos y tú eras el bueno, y el generarle esta percepción de tú eres superior a todos los demás y sobrevalorar a tu hijo. Existe en la teoría psicodinámica que las personas que son sobrevaloradas y sobrecelebradas, la mayoría de las personas que se utilizaban para ese estudio eran hijos únicos que sí tienen el riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad narcisista porque se sienten demasiado especiales y como si tuvieran más derecho que los demás. La segunda teoría es que hay abuso psicológico cuando uno crece y se desarrolla, y esta impotencia de no sentirse lo suficientemente importante hace que después se desarrolle un narcisismo vulnerable. Por lo general es el narcisismo vulnerable en las personas que sufren de abuso y desarrollan un narcisismo como una capa y un mecanismo de defensa para no acercarse a los demás y como para decir, a mí ya me lastimaron mucho y voy a generar una distancia grande entre tú y yo para que no me vuelva a pasar eso. Los factores ambientales también aquí juegan un rol crucial. Las redes sociales, que recibir el aplauso y el generar dopamina al ser reconocido en un espacio cibernético ha propagado muchísimo esta sensación de seguir haciendo cosas para el aplauso, ¿no? Y te genera esta percepción falsa de yo hago todo bien, ¿no? Y si la gente me celebra, entonces yo soy el mejor, y si la gente no me da like, entonces hay algo que está mal conmigo. Y es en donde vemos ahorita también muchísimas personas que esta cultura de cancelación que existe dentro de el internet, ¿no? De las personas idealizan a las personas que estamos en este espacio cibernético, ¿no? Y dicen, ha de ser esa persona la más perfecta, y en el momento en el que tiene un error o se equivoca o es lo que es en público, un humano, porque al final de cuentas ningún humano es perfecto, lamento decirle, y la sobreidealización a las personas famosas viene muchísimo de, creo, de proyectar una figura paterna o materna que nos hubiera gustado tener o nos hubiera gustado ser, proyectarla en otras personas, idealizarlas y celebrarlas aunque no las conozcamos. Y en el momento en el que nos defraudan, en el momento en el que hacen algo que nosotros consideramos malo y juzgamos dentro de nuestro esquema de valores, entonces los cancelamos y los crucificamos. Cuando nos damos cuenta que únicamente son humanos y no hay humano perfecto, y te diga lo que te diga quien sea, todos estamos locos y tenemos diferentes grados de locura, y el único fin es hacernos conscientes de esa locura para no hacer daño y no utilizarla para un mal. Y creo que la mejor manera de hacerlo es hacernos conscientes de nuestra propia locura y ver si es compatible con la locura de los demás. A lo mejor y no, ¿verdad? Pero precisamente los factores sociales se han visto muchísimo como una fuente de propagación sobre este trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque pues ahorita es muy fácil conseguir el aplauso. En TikTok es súper sencillo volverte viral, ¿no? De repente puede que subas un video bailando
bailando y tengas 16, 15 años, 17 años o haciendo un Get Ready With Me. Vi una niña, se me olvidó ahorita su nombre, pero es bastante, cobra creo que millones y lo único que hace es subir un video moviendo la ceja y la verdad la niña está hermosa y preciosa. Sin embargo, el recibir tanto aplauso creo que te distorsiona un poquito la percepción y hace que genuinamente creas que eres perfecto y que genuinamente crea que eres superior a todos los demás porque nadie puede mover la ceja como tú y nadie tiene la belleza que tú porque lo dicen millones de personas en el internet. Pero precisamente me lleva a mi siguiente tema. Para encontrar un ejemplo más concreto sobre el narcisismo, hablemos sobre ejemplos que se pueden observar dentro del medio público. Quiero recalcar aquí que no estoy diagnosticando a nadie, estos son rasgos que podemos observar en personas para que nosotros nos podamos hacer una idea de cómo se ve una persona que es narcisista grandiosa, narcisista vulnerable, narcisista antagónica, ¿no? Para que más o menos empecemos a distinguir y empecemos a verlo proyectado en el comportamiento de una persona. Y estos comportamientos obviamente los estudió la literatura psicológica, ¿no? Y bueno, son los ejemplos que se pueden ver en el comportamiento de las personas. El primero que tenemos es el narcisismo grandioso. Y un ejemplo de este tipo de narcisismo sería, por ejemplo, Donald Trump. Él realmente demuestra un comportamiento súper expresivo, seguro de sí mismo. Lo hemos visto una y otra vez como sin importar qué haga mal, él siempre está en la posición correcta. Busca la atención al hacer testimonios muy fuertes y muy controversiales y busca la admiración y tiene un liderazgo asertivo. Este tipo de observaciones se sacan de las declaraciones públicas que ha hecho y la tendencia a exagerar sus logros. Todo el tiempo está exagerando sus logros y todo el tiempo está exagerando lo que hace y cómo se ve y él es el mejor y él es el mejor, ¿no? Y todo su clan de fans y personas que votan por él lo ven así. Y es por eso que el señor tiene esta percepción de sí, soy el mejor de todos. Esta no es una opinión política que yo tenga, simplemente estoy exhibiendo los rasgos que tiene y lo que se puede utilizar dentro de la literatura psicológica como para poder discernir entre esta grandiosidad. Pero este señor tiene este rasgo que se puede ver en todas sus entrevistas, en todas sus declaraciones y en muchas cosas que ha hecho que no tengo que mencionar aquí. El segundo ejemplo del narcisismo vulnerable, para que ustedes se puedan dar cuenta, es Kanye West. No sé si ustedes lo conocen. Era amado y amado y amado por las personas hasta que lo dejó de ser. Era el esposo de Kim Kardashian. Supe que hasta fundó una iglesia y era el padre de una iglesia a la que las personas asistían porque él podía predecir el bien a los demás. Sin embargo, hemos visto que él ha ofrecido en muchísimas entrevistas opiniones súper controversiales. Una de ellas me quiero abstener de mencionarlas, pero él dice que el holocausto no fue real. Tiene opiniones que no son aclamadas por las personas que las escuchan. Y ahí empezamos a ver que empezó a salir de control y su autoestima se empezó a hacer más frágil y más frágil y más frágil, no queriendo ser visto. Empezamos a ver cómo le costaba muchísimo trabajo regular sus emociones públicamente, no hacía muchísimos desfiguros y de repente yo decía, órale, ¿qué le pasó? ¿Qué le dieron? Pero se puede ver que tiene una autoestima frágil, es muy fluctuante porque después de que fue tan criticado, como que quiso distorsionar lo que había dicho. No lo dije con esta intención. Entonces empezó a cambiar de opiniones y se empezó a volver súper sensible a las críticas y su comportamiento realmente era basado en, ok, ¿cómo me van a criticar y cómo voy a responder yo, no? Y respondí emocionalmente con muchísima intensidad emocional, ¿no? Y muchísimo desfiguro, que ahorita creo que ya está un poquito más tranquilo. La verdad no he visto algo nuevo, pero es una personalidad que podemos observar y un comportamiento que podemos observar que es característico de este narcisismo vulnerable. El narcisismo antagónico. Como lo habíamos visto antes, era aquel que tenía comportamientos agresivos y despectivos hacia otros, y el mejor ejemplo que pude encontrar fue el que leí de una biografía de Walter Isaacson, Steve Jobs, el mismo creador del dispositivo con el que estoy grabando este episodio. En la biografía, Walter Isaacson cuenta que Steve Jobs le ayudó a escribir esa biografía y lo asistió en sus últimos meses de vida, pero él cuenta cómo era súper agresivo ante los demás y despectivo hacia los demás. Trataba a la gente con una frialdad interpersonal. Incluso él llegó a consumir LSD y regresó, y él era el que tenía la razón de todo y nadie estaba más en lo correcto que
él y humillaba muchísimo a sus empleados, tenía realmente muchísimos desfiguros con las personas y cuando era caso de recibir ayuda, él sabía el camino y no por nada logró todo lo que tiene. Por eso es que digo, muchas de las cosas gracias a ese señor que trató hacia la gente y tenía un plan tan concreto y estaba enfocado en el logro. Hoy tenemos estos dispositivos que nos ayudan a comunicarnos y nos mantienen en contacto con personas. Por ejemplo, mi familia no vive conmigo y agradezco todos los días tener este dispositivo que me ayuda a sentirme conectado y cerca de las personas que están lejos de mí. Por eso aquí tenemos que ver, en la vida nada es blanco y negro y hay rasgos que pueden ser súper tóxicos de una persona que hacen un poco de mal, que también vienen acompañados de muchas cosas buenas, ¿no? Entonces aquí por eso antes de juzgar a una persona tenemos que sentarnos y decir, bueno, hay que, no porque alguien tenga este trastorno de personalidad todo lo que hace es malo y es una mala persona. No, hay ciertos grados y hay que sentarnos con cada caso porque cada caso es individual. Si te está gustando este contenido, te invito a que me pongas en los comentarios si tú conoces a algún otro famoso que expone alguno de estos rasgos, porque me encantaría saber si tú tienes uno en mente que digas, Pero sin más que decir, vamos a pasar a la siguiente parte del episodio en el que vamos a hablar sobre los mitos del narcisismo. Existen muchísimos mitos alrededor de este tema y el primero ya lo desmentimos, que los narcisistas tienen una autoestima alta y ya vimos que no. La ciencia dice que mientras más narcisismo o puntaje más alto de narcisismo grandoso tengas, más bajo tienes puntaje en tu autoestima. El siguiente mito es que todos los narcisistas son extrovertidos y todos buscan atención. Sí, es una realidad que existen narcisistas introvertidos, especialmente en los vulnerables. Sin embargo, no todas las personas son tan extrovertidas. Las personas que tienen narcisismo vulnerable tienden más a aislarse de las personas, a no querer tener contacto con las demás personas y eso pues porque no quieren ser lastimados y se ven tan inferiores que antes de demostrar que son inferiores se alejan de las personas. Las personas que sí son extrovertidas son los que tienen narcisismo grandioso. Esas personas son súper carismáticas, realmente te encantan. Al principio son esas personas que tienen una facilidad para hacer bromas, muchísimo carisma, tienen una agilidad mental por lo general muy rápida, social, y con el tiempo vas viendo que sus intenciones no son de todo puras y que a lo mejor y una vez que se aburren, ahí es cuando te cortan de su vida o no son lindas o no son preciosas. El siguiente mito es que los narcisistas no tienen empatía. Y esto, más allá de ser real, tendríamos yo creo que ver qué es la empatía. La empatía, creo que hay comportamientos empáticos y hay personas que son genuinamente empáticas, que genuinamente sienten y se sienten conectados con el entorno y con las otras personas. Entonces influye su estado de ánimo cuando otra persona está exhibiendo algún tipo de sufrimiento o algún tipo de desconfort, se influye en su estado de ánimo. Sin embargo, hay muchos narcisistas que aprenden a comportarse de manera empática porque ya vieron que eso se recompensan las personas socialmente, que son empáticas y que son altruistas. Entonces adoptan estos rasgos de comportamiento porque ellos aprenden, ok, si le pregunto cómo están sus hijos, entonces voy a hacer a la persona sentir vista, y si hago sentir a la persona vista, me va a idolatrar y mientras más me idolatre, más la puedo controlar y más la puedo manipular. Entonces este mito sí es real. Los narcisistas no tienen empatía, pero pueden adoptar rasgos y comportamientos empáticos hacia los demás. Los narcisistas son fáciles de identificar, es el siguiente mito. No, son súper difíciles. La verdad, algunos confunden, como el ejemplo que mencioné al principio de esas amigas que pudieran parecer muy amigas, pero que al final de cuentas tienen intenciones un poco desviadas. Al principio pueden ser muy encantadores y con el tiempo van revelando su carácter en situaciones de estrés, y ahí es cuando vemos que las personas exhiben ese comportamiento. Cuando hay algo estrés o hay algo que no es de su conveniencia, ahí es cuando sacan el carácter, sí, que genuinamente llevan dentro. Cuando ya entran en confianza es al principio muy lindos y muy amorosos y muy queridos, y con el tiempo te vas dando cuenta que son envidiosos, te quieren manipular, te quieren controlar. El siguiente mito es que el narcisismo solo afecta a los hombres, y no es cierto. No es cierto.
afecta a los dos sexos por igual. Sin embargo, se puede manifestar de manera diferente debido a todas las expectativas culturales. En los hombres a lo mejor y se manifiesta a lo mejor de un lugar un poco más controlador y más manipulador, mientras que las mujeres puede que se victimicen un poquito y hagan sentir mal a las personas como para que simpaticemos con ellas. Entonces se exhibe un poquito diferente, pero no. Los dos sexos pueden desarrollar un trastorno de personalidad narcisista. El siguiente y último mito es que los narcisistas pueden cambiar fácilmente. Y este es totalmente erróneo. Súper difícil cuando una persona tiene trastorno de personalidad narcisista porque requiere de motivación muy genuina para cambiar y de una terapia intensiva. Y por lo mismo que es muy difícil cuando uno tiene ese rasgo de aceptar que uno tiene un problema y de tener la humildad para decir si es cierto, tiene que haber realmente una motivación muy genuina y muy poderosa para intentar hacerle ver a la persona que sí tiene un problema y que tiene que cambiar, que porque si no se va a quedar solo o sola, y tiene que haber algo que lo esté motivando muchísimo de manera muy genuina para que la persona decida cambiar. Y es lo que me lleva a la última parte de este episodio, que es el tratamiento para el trastorno de personalidad narcisista. Como ya lo mencioné, este puede ser súper desafiante porque puede que para la persona le parezca súper difícil reconocer que tiene un problema. Sin embargo, existen muchísimas estrategias terapéuticas que se han desarrollado para poder ayudar a las personas, porque justamente cuando estaba haciendo este video estaba viendo muchos comentarios debajo de un video de una persona que dice descubre si eres un narcisista, en el que muchas personas decían, es que creo que yo soy narcisista y estoy sufriendo porque no sé cómo cambiarlo y hago mucho daño a las personas a mi alrededor y estoy desesperado, ¿no? Y leí muchos comentarios de personas que dicen, wow, no sabía que yo tenía esto, mi mamá era igual, ¿qué hago? Y aquí se utiliza muchísimo la psicoterapia y la terapia conductivo-conductual como para poder desafiar este tipo de creencias, identificar estos patrones que uno tiene y de dónde se adoptaron. Este trabajo es mucho de regreso a la infancia, ya sea que hayas sufrido de abuso o en el que se te aplaudió demasiado por parte de una figura, ya sea materna o paterna, para poder realmente retar a esas creencias y ver cómo se internalizaron y cómo están nutriendo tu comportamiento. La siguiente tipo de terapia es la psicodinámica, que se basa muchísimo, como ya lo mencioné, en las experiencias de la infancia, pero también con las dinámicas que tienes en tus relaciones y cómo las dinámicas familiares y las relaciones familiares que viste cuando estabas creciendo se internalizaron y a lo mejor y son expuestas en las tuyas y son repetidas en las tuyas. Hay otra terapia que es la terapia en grupo, en el que las personas se sientan todas juntas para darles a las personas narcisistas un sentido y una percepción un poquito más arraigada a la tierra, ya que muchísimos narcisistas se rodean de personas que solo los hagan sentir bien de sí mismos, ¿no? Que solo los estén elogiando y celebrando y aplaudiendo. Este tipo de terapias en grupo hacen que las personas se expongan a opiniones diversas y hablen de sus experiencias diciendo, creo que ahí estás mal y creo que a lo mejor y aquí pudiste manipular y pudiste controlar, y les puedan dar como diferentes perspectivas para que no se eleven tanto y puedan arraigarse un poquito más a la tierra. Hay otro tipo de terapia que es dialéctico-conductual y esta sirve muchísimo para regular las emociones, sobre todo las personas que tienen un narcisismo vulnerable y que se sienten muy inferior a las demás personas y que quieren jalar a los demás para que estén por lo menos en el piso con ellos y sufran con ellos. Este se utiliza muchísimo cuando estas personas tienen este impulso de hacer eso, aprendan a regular sus emociones y a darles a entender que no hay necesidad de hacer eso. Pero como lo mencioné, son procesos súper complicados que requieren de muchísima paciencia, muchísimo amor para el corazón y también de muchísima motivación interna para genuinamente querer cambiar estos aspectos. Otro de los tratamientos disponibles son los medicamentos, porque muchas personas que sufren de narcisismo también sufren de depresión y entonces se les dan antidepresivos para tratar la ansiedad y la depresión, los ansiolíticos, y en algunos casos se dan antipsicóticos, ya que la percepción de estas personas es tan alterada y es un comportamiento tan desorganizado y los pensamientos están tan distorsionados que se le tienen que dar antipsicóticos para que las personas, como si tuvieran alucinaciones de quiénes son y distorsionando tanto quiénes son con este sentido de grandiosidad que se les tiene que dar antipsicóticos como para calmar esas alucinaciones, porque literalmente es una alucinación, es una inflación de todos los logros, es una inflación de la personalidad. Y a veces se dan estabilizadores de estado de ánimo para controlar la irritabilidad y la agresividad que sienten ante los demás y el querer reaccionar, se les dan un poquito para que estén un poquito más calmadas.
hay muchísimas intervenciones psicoeducativas como la que estamos teniendo el día de hoy, de informar los diferentes tipos de narcisistas y informar a los individuos y a los familiares sobre la naturaleza del trastorno narcisista de personalidad. Y también hay muchísima educación de cómo desarrollar habilidades y utilizar estos rasgos de narcisismo para generar el bien, porque yo creo que se puede trabajar con todo, ¿no? Y decir, ok, si tenemos el enfoque a un resultado, ¿cómo podemos que el enfoque al resultado no sea solo a un bien para uno mismo, sino al bien también de los demás? Y cómo podemos ir transformando poco a poco nuestra percepción sobre nosotros mismos, de que no tenemos que dominar ni tenemos que suprimir al otro para sentirnos bien con nosotros mismos, y que podemos hacer una recopilación genuina de todos nuestros logros buscando el bien mutuo y el bien del colectivo, y transformando estos impulsos de agresión y fragilidad que tenemos dentro de nosotros. Se da también terapia familiar, porque probablemente si una persona narcisista también hace daño dentro del sistema familiar, y este tipo de terapia se enfoca muchísimo en mejorar la comunicación para mejorar las relaciones dentro de las familias y trabajar cada uno de los conflictos dentro de las terapias familiares para que se pueda establecer una congruencia entre todas las partes y las relaciones interfamiliares. Mi opinión es que sí son personas que hacen mucho daño, sobre todo cuando están en negación, pero también son personas que requieren un poco de fe. Yo creo que para que una persona también cambie, requiere tener la fe de que lo puede hacer, y nadie merece ser crucificado. Yo creo que lo único que hay que hacer es tener la humildad para reconocer este trastorno de personalidad que puede residir dentro de nosotros y esta locura, y entender que es un proceso largo y es como todo. La sanación es una dirección, no es una meta, y es pasito a la vez. Y si tú conoces a una persona narcisista, ¿qué te digo? Establecer límites y límites y límites y límites. Y si tú reconoces uno de estos rasgos, es tener la esperanza de que uno puede cambiar, de que nada es definitivo, y de que si tú lo decides y tienes una motivación interna porque genuinamente quieres sentir esta plenitud del ser y esta libertad de ponernos todos en el mismo nivel, ¿no? Y decir, utilizo estos rasgos de característica y este drive y esta ambición que tengo por lograr cosas para un bien colectivo. Se necesita un enfoque de largo plazo, porque no son características que sean muy sencillas de cambiar, y se necesita apoyo social. En los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre los padres narcisistas. ¿Qué es lo que pasa cuando creces con un padre o una madre narcisista? Y también cómo reconocer si esos patrones siguen internalizados en ti y tú lo estás haciendo con tus hijos. Y esta va a ser una serie de 3 episodios en donde vamos a hablar las banderas rojas, un poquito más arraigadas en la tierra, sin crucificar a la gente y sin andar juzgando y sin hacer sentir mal. Y porque siento que basta de jerarquías, basta de decir, tú eres un narcisista y entonces todos lo vamos a crucificar y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de El Lugar Correcto. Déjame en los comentarios qué te pareció. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo.